Esta es la palabra de Dios. Primera de Juan 4, versículo 1 hasta el 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. La semana pasada nosotros comenzamos a hablar de este texto y comenzamos a exponer el texto explicando cómo en los días de Juan la iglesia estaba enfrentando este movimiento gnóstico y cómo este movimiento gnóstico hablaba de que Cristo no había venido en la carne. Después que explicamos todo ese trasfondo, comenzamos a aplicar esa verdad a esta generación posmoderna. La realidad es que de nada nos serviría a nosotros saber de qué estaba hablando Juan si nosotros no tenemos idea de cómo aplicar esa verdad a nuestros días. Y Dios, que inspiró su palabra, sabe que cada texto inspirado encuentra su aplicación apropiada en cada momento de la historia de su iglesia. Pero si tú quieres oír la parte expositiva de este mensaje, tienes que oír el mensaje anterior, porque hoy lo que vamos a hacer es continuar con las aplicaciones. Y yo decía en el culto anterior que si a alguien le parece extraño que fuéramos a tomar un segundo mensaje para hacer más aplicaciones, que yo estoy muy lejos de tener el récord de las aplicaciones, porque recuerdo un predicador puritano cuyo nombre escapa a mi memoria en este momento, que llegó a desarrollar 160 aplicaciones diferentes para un mismo texto de la palabra. De manera que este es un mensaje mayormente aplicativo, pero para aquellos que no estuvieron con nosotros, yo quiero resumir brevemente aquellas cosas que dijimos en el mensaje anterior, de tal forma que usted no se pierda y pueda continuar con nosotros. De nuevo, hablamos de que en aquellos días la amenaza que la iglesia afrontaba venía de parte de un grupo de maestros falsos llamados gnósticos que hablaban, como ya mencioné hace un momento, que Cristo no había venido en la carne. Y de ahí entonces que el texto que yo acabo de leer dice que todo aquel que no confiesa que Cristo vino en la carne no es de Dios. Pero si somos honestos, tenemos que admitir que esa no es la amenaza de la iglesia de hoy en día, y mucho menos la amenaza que la IBI tiene de frente. Entonces, tenemos que hacer un puente y ver cómo eso que tuvo aplicación de esa forma en su momento, encuentra su aplicación de otra manera en este momento. Y la pregunta es, ¿cómo lo hicimos? Y comenzamos a hacerlo de una manera muy natural, porque cuando la palabra de Dios es expuesta, tú no necesitas hablarla por los moños para aplicarla. Tú puedes encontrar de forma natural su aplicación en el momento histórico de la iglesia. Y una de las cosas que hicimos fue que comenzamos a mostrar cómo Dios bendice y encuentra buena su creación. Y lo hicimos a partir de esta enseñanza que los gnósticos tenían. Los gnósticos insistían en que todo lo material era malo y que todo lo espiritual era bueno, hasta el punto que entendían que el cuerpo y el espíritu no podían juntarse, e inventaron una idea que venía de los filósofos griegos, de una tercera parte llamada alma, que unía el espíritu y el cuerpo, un concepto que no venía del mundo cristiano, pero lo inventaron porque ellos no concebían que nada de lo material podía ser bueno. Y sin embargo, nosotros mostramos en el mensaje anterior cómo Dios dice todo lo opuesto, cómo Dios celebra su creación
Y lo hicimos a partir de varios pasajes, pero uno en particular para que aquellos que no estuvieron con nosotros puedan entender dónde terminamos. Fue el de Timoteo, primera de Timoteo 4, de 3 al 5, que dice lo siguiente acerca de falsos maestros que vinieron a la iglesia prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos, escucha, que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios no fue simplemente bueno en el pasado, no es que Dios revisó su creación y dijo fue buena, no, el texto dice todo lo creado por Dios es en el presente bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Este texto afirma que hay una manera como nosotros podemos disfrutar de la creación de Dios de una manera sana, santa, de una manera que Dios aprueba y nos enseña incluso cómo redimir esas cosas caídas de la creación cuando habla de que podemos hacer eso por medio de la oración y de la palabra de Dios. Lo que los gnósticos estaban haciendo era que ellos estaban condenando la creación y celebrando el mundo, porque el mundo no es el globo terráqueo. El mundo es un sistema de pensamiento que es conforme a la cultura del momento, que es contrario a la palabra de Dios, que no se somete a la ley de Dios, que no está dispuesto ni siquiera a hacerlo, mientras que la creación de Dios es aquello que Dios formó. Y mientras los gnósticos condenaban la creación y celebraban el mundo, Dios hace todo lo opuesto. Dios celebra su creación y condena el mundo, condena sus formas de pensamiento, sus filosofías, sus maneras de vivir, sus formas de ir y venir. De tal forma que nosotros tenemos que tener sabiduría para diferenciar lo que es creación de lo que es mundanalidad. Los gnósticos no tenían esa sabiduría y no la podían tener porque no tenían el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, no tenían en esencia la verdad de Dios. Ese era el problema en aquella ocasión. Comenzamos a aplicar el mensaje en la medida en que mostramos entonces la creación de Dios como algo bueno para ser disfrutado a la manera de Dios, conforme a los preceptos de Dios. Y seguimos entonces haciendo una segunda aplicación cuando comenzamos a ver el movimiento postmoderno de nuestros días, caracterizado por una ambigüedad absoluta en todas las áreas de la vida del individuo hoy. El versículo 1 del texto nos invita a probar los espíritus. La palabra es dokimazo, dijimos en el mensaje anterior. Nosotros tenemos que probar los espíritus y tenemos que probar sus enseñanzas. Probar los falsos maestros y probar aquellas cosas que ellos enseñan. Ambas cosas van de la mano. Y con esa introducción, entonces, yo quiero que hagamos dos preguntas para que podamos responderla a lo largo del mensaje. Preguntas que ya de alguna u otra manera yo comencé a responder desde la semana anterior. Pero aquí está la primera pregunta. Si la amenaza de la iglesia de hoy no es el movimiento gnóstico de los días de Juan, ¿cuál es el movimiento que sí amenaza la iglesia contemporánea? Segunda pregunta. Si las enseñanzas de que Cristo no vino en la carne, que sí amenazaba a la iglesia de los días de Juan, si esa enseñanza no representa una amenaza en nuestros días y sobre todo para la iglesia dominicana, entonces, ¿cuál o cuáles son las enseñanzas que sí están en el horizonte o ya entre nosotros amenazando directamente las bases de la fe cristianas? Porque si nosotros no podemos aplicar las enseñanzas de Juan a nuestros días, de poco nos serviría la palabra de Dios si sabemos que esa no es la razón o que esa no es la verdad. La parte expositiva está en el mensaje anterior y los invito a oírlo si usted no lo ha oído. La parte aplicativa, una parte estuvo la semana pasada y el resto está en esta semana. Pero recuerda que Juan nos llama a probar los espíritus. Y la manera como nosotros hacemos eso, entonces sometiendo a prueba sus enseñanzas, porque esas cosas no pueden ir separadas.
Yo necesito ver quiénes son los maestros. Yo necesito escuchar sus enseñanzas y luego yo necesito discriminar. Yo quiero detenerme un momento solamente en esa palabra discriminar, porque hoy en día la palabra discriminar tiene una mala connotación, lo que no tuvo en el pasado. Hoy en día la palabra discriminar es usada de una forma despectiva porque pensamos inmediatamente en personas que discriminan diferentes razas. Por ejemplo, esa no era la connotación del pasado. En un pasado, una persona discriminadora era vista como una persona sabia, como una persona noble, como una persona capaz de tomar dos verdades, contrastarlas, hacer juicios apropiados y que era capaz de guiar a otros. De tal manera, entonces, que en ese sentido que estoy usando la palabra discriminación, algo que la iglesia de hoy en día carece enormemente de la habilidad de tomar dos conceptos, contrastarlos y ver dónde está la verdad y dónde está el error. Juan nos exhorta a hacer exactamente eso. Un falso maestro pudiera venir, como Pablo bien nos enseña, cuando escribe a los Corintios en su segunda carta 11:14, ese falso maestro pudiera venir disfrazado como un ángel de luz. Y la pregunta entonces sería, ¿de qué manera puede un emisario del mundo de las tinieblas, un falso maestro que le representa, de qué forma puede venir camuflajeado de un ángel de luz? Porque él no tiene luz. ¿De dónde encuentra él luz para venir disfrazado de esa manera? Y la respuesta no es muy compleja. Él toma la palabra de Dios, ahí está su luz, la tuerce, la distorsiona y luego se la presenta al hombre de una manera atractiva, inteligente, capaz de producir cierta satisfacción en ese hombre. De una manera que la línea divisoria trazada en la arena, que claramente dividía la verdad del error, ahora se hace borrosa. Porque la estrategia número 1 de Satanás para esta hora es convencer al hombre de hoy que es más importante ser abierto que ser veraz. La estrategia número 1 del enemigo hoy en día es convencer al hombre de hoy que es más importante ser abierto que ser veraz. Ese no es el espíritu de Juan a lo largo de esta primera carta. Continuamente Juan nos habla de esto o aquello, pero no ambas cosas. De hecho, en este mismo texto yo te leí como Juan dice, vosotros sois de Dios, pero ellos son del mundo. No ambas cosas a la vez. Ese espíritu inclusivista del posmodernismo no es típico del apóstol Juan. Y yo dudo grandemente que haya mucha gente hoy en día en las filas cristianas que se atrevería a escribir una carta como esta en este mundo posmoderno. Porque este es el mundo que prefiere las indefiniciones, que prefiere no ser dogmático. Es por esa razón entonces que hay cada vez menos evidencia, menos presencia, quizás es la palabra, de la predicación dogmática, porque el hombre de hoy prefiere las indefiniciones. De la misma manera que el hombre posmoderno no tiene convicciones, cuando eso afecta al cristiano, lo que ocurre es que ese cristiano ahora o tiene menos convicciones o las que tiene son muy débiles. Él frecuentemente está dispuesto a negociarlas, frecuentemente está dispuesto a cambiarla, él frecuentemente está dispuesto a decir, bueno, realmente yo no sé porque solamente Dios sabe. Y ciertamente hay muchas áreas y muchas cosas que solamente Dios sabe, pero hay muchas otras que precisamente como solo Dios sabe, Él las reveló para que yo también las supiera con Él. Y esas que Él reveló es mi responsabilidad de conocerlas, de defenderlas y de tener posiciones sumamente claras y definidas. Hoy en día, en la medida en que nosotros seguimos caminando, tú te encontrarás que cada vez más habrá menos y menos cristianos que querrán definir sus posiciones
Y menos personas, menos cristianos querrán definirse o como armenianos o calvinistas. Ellos preferirían ser calvinianos. Un poco de cada uno. Y si tú piensas que yo estoy simplemente haciendo como una sátira de esa verdad, déjame decirte y déjame mostrarte de forma clara que eso ya está entre nosotros de una manera sumamente clara. El principal exponente de la iglesia emergente, la iglesia postmoderna, es Brian McLaren. Brian McLaren ha escrito varios libros, pero uno de los más conocidos se llama Una ortodoxia generosa, pero ese no es el fin del título. Déjame leerte todo el título para que tú tengas una idea de con qué estamos lidiando hoy en día. El título es el siguiente: Una ortodoxia generosa, : porque yo soy un cristiano, misionero, evangélico, postmoderno, protestante, liberal, conservador, místico, poético, bíblico, carismático, contemplativo, fundamentalista, calvinista, anabautista, anglicano, metodista, católico, encarnacional, deprimido pero esperanzado, emergente y aún no acabado. Yo creo que no cuesta mucho saber por qué él está deprimido. Él no tiene idea de lo que cree. Él tiene un sancocho en su cabeza de ideas que él celebra como buenas y válidas. Y que realmente piensa que ese es el espíritu inclusivista de la verdad de Cristo. Esa no es la manera como tú encuentras la palabra de Dios revelada, ni es la manera como escribió Juan, no es la manera como escribió Pablo, no es la manera como Cristo predicó tampoco. Déjame decirte cómo es definido el movimiento postmodernista. Es una filosofía de vida con múltiples manifestaciones que tiene su origen en un desencanto con el pasado, al que cuestiona, rechaza y desafía, creando entonces sus propias reglas, normas y principios. Es un movimiento que ha experimentado un desencanto con el pasado. Al estar desencantado con el pasado, ha comenzado a rebelarse. Al rebelarse, ha creado sus propias reglas, principios y normas, y la idea es voltear todo con las patas para arriba. Lo que él no sabe es que su desencanto no está fuera de él, está dentro de él. Yo no me imagino a Cristo diciendo: tengo un desencanto con el judaísmo que viene a fundar otra religión. No, Cristo vino a darle continuidad a una religión que él mismo fundó y que en la eternidad pasada él determinó que tendría una continuación en el Nuevo Testamento como nosotros la conocemos hoy. Pero ese desencanto que ese posmoderno tiene, que ese joven posmoderno tiene, es lo que lo lleva con frecuencia a cambiar continuamente de modas, de estilos, de celulares, de computadoras, de relaciones, de carro, de novios, de esposas o esposos. Porque cada cosa que yo pruebo vuelve y me deja desencantado, y eso continuará para siempre, porque el desencanto no está afuera de ti, está dentro de ti. Una cosa es estar desencantado con personas que abrazaron la fe cristiana y la torcieron, y otra cosa es estar desencantado con esta verdad. Eso no es lo mismo. Y lamentablemente hemos confundido la gimnasia con la magnesia, como decimos. Hemos confundido una cosa con la otra. Y hoy en día entonces tú ves que esa confusión y esa rebelión ha comenzado ahora a generar formas extremas de comportamiento, hasta el punto que cuando tú analizas la trayectoria de muchas de estas iglesias emergentes, ellas han terminado o están terminando viendo con empatía y con beneplácitos formas del budismo, del hinduismo, porque todos podemos descubrir la verdad que ellos tienen cuando Dios nos dijo en su palabra: yo soy la verdad. Y la verdad nunca tiene comunión con el error.
Pero ese desencanto con el pasado, lo que lleva a este movimiento postmoderno a brindarnos, a vendernos la idea de que la historia del pasado tiene que ser deconstruida, tiene que ser deshecha, tiene que ser revisada y tú tienes que volverla a interpretar a tu manera, de tal forma que la historia de Abraham no es exactamente como te la venían enseñando hasta ahora. Cada cual tendrá que revisar la historia de Abraham a la luz de esa propia historia y darle su propia interpretación. Eso es el espíritu del anticristo de nuestros días, un espíritu inclusivista, un espíritu que no conoce la diferencia entre la verdad y el error, un espíritu que no tiene convicciones y que ahora el cristiano ha comenzado a abrazar y que cada día más él prefiere la enseñanza no dogmática, abierta, para darle cabida a otros errores que cuando él los oye, él dice, qué interesante, no sabía que, wow, increíble, eso es interesante. Esa no es la manera como el apóstol Pablo le escribe a Tito. Cuando Pablo le escribe a Tito, en Tito 1, versículo 9, eso es lo que tú escuchas, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. Retén eso que tú has recibido, retén la verdad, no la negocies. No la diluyas, no la vendas, no la cambies. Para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Ese es el patrón. Tú exhorta con sana doctrina y tú refutas, esa es la palabra, refutar a aquellos que contradicen la verdad que tú no has querido negociar, que tú has retenido, que tú has mantenido, y tú tienes que tener convicción para tú poder defender la verdad de esa manera. Pablo no era un postmodernista. El apóstol Juan no tenía un espíritu postmoderno. Cuando tú revisas su primera carta, la cual nosotros tenemos meses haciendo ya, tú te das cuenta lo claro que Juan es, o esto o aquello, no ambas cosas. Cuando Juan escribe su segunda carta, escucha lo tajante que Juan es cuando comienza a definir la diferencia entre la verdad y el error. En el versículo 9 de esa segunda carta de Juan, él dice lo siguiente: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Ahí hay una gran diferenciación. El que se desvía no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. O te desvía o permanece. Si permaneces, tiene al Padre y el Hijo. Si te desvía, no tiene a Dios. Escucha ahora, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Wow. Eso no es el espíritu del posmodernismo. Juan conoce el peligro destructivo o el poder destructivo del error, de la falsedad. Juan conoce cuán camuflajeado pueden venir los representantes del mundo de las tinieblas. Juan conoce cuán camuflajeados pueden ellos venir, que hasta tal punto que no teniendo ellos luz, pueden aparecerse vestidos, revestidos como ángel de luz. Y la única manera de tú conocer una cosa u otra es pudiendo discernir la verdad del error, el falso maestro del verdadero maestro. No es lo mismo amar al hermano en su error que amar el error del hermano. Cuando tú amas al hermano en su error, tú le amas para confrontarle, tú le presentas la verdad, tú continúas con él con la idea, la intención todo el tiempo de que él pueda cambiar su error por la verdad, sabiendo que el error es fatal y la verdad da vida. Cuando tú amas el error del hermano, lo que tú haces es que tú llegas a concluir que entre la verdad y el error, la única diferencia que existe es la manera como ambos son percibidos. No, no es verdad. Deja ver si esta ilustración nos puede ayudar. Tú tienes un niño de 1 año de edad que hace sus necesidades en la sala. Tú le amas en su error. Pero tempranamente, tan pronto él comienza a entender,
tú comienzas a hablarle de pau pau, porque eso no se hace en este lugar, porque tú no amas su error, tú amas al niño. Pero la idea es que tú tienes que corregirle para que cambie su error. Amar el error del hermano sería permitir que todo el mundo haga sus necesidades en la sala, aun si no tienen 1 año de edad. Y eso es lo que el posmodernismo postula. Esos son nuestros falsos maestros, no son los gnósticos. Por eso es que estamos tratando, y la amenaza nuestra no es que Cristo no se encarnó. Eso sí tuvo un lugar y puede ser que lo tenga en ciertas poblaciones hoy, pero eso no es con lo que nosotros estamos lidiando hoy en día. Nosotros estamos lidiando con un espíritu de inclusivismo postmoderno, abierto, que no tiene convicciones y que piensa que tú puedes ser todas las cosas a la vez al estilo de Brian McLaren. ¿Cómo es que tú puedes ser conservador y liberal al mismo tiempo, como este título sugiere? ¿Cómo es que tú puedes ser católico, anglicano, metodista y anabautista al mismo tiempo, como este título sugiere? Si el apóstol Pablo, el apóstol Juan estuvieran predicando, estuvieran escribiendo estas cartas hoy en día, ellos todos hubiesen sido tildados de legalistas por la generación de hoy en día. El legalismo está caracterizado por una falta de amor hacia aquellos que piensan distinto de nosotros. Nosotros no estamos hablando de eso. El legalismo no es tener convicciones claras. Legalismo no es tener un sentido claro y definido de lo que es apropiado e inapropiado. Legalismo no es fijar posiciones claras. Eso es parte de todo buen líder. De hecho, en la historia de la humanidad todavía no ha habido un líder, uno solo. Hasta ahora, en este movimiento postmoderno, ha habido un solo líder que no haya tenido convicciones fuertes, sentido claro de lo que debe ser y no debe ser, y posiciones cerradas que él defendía con toda su fuerza. Y eso no los hacía legalistas, los hacía líderes. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Legalismo es otra cosa. Legalismo es más una actitud del corazón que condena, critica en su espíritu a aquellos que ven las cosas diferente a como él las ve. El legalista tiene una ausencia de gracia hacia él y hacia los demás. El legalista tiene una preocupación con lo trivial. Nosotros no estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de tener una preocupación por la verdad. Aquello que tiene peso, aquello que es destructivo, aquello que es sutil, aquello que comienza socavando las bases hasta que el edificio se destruye. Y la habilidad entonces para discernir eso antes de que el daño sea hecho, solamente la puede dar Dios. Por otro lado, el cristiano maduro, él tiene otra actitud. Él ama a aquellos que piensan de una manera distinta a él, y él tiene la capacidad de desaprobar sin condenar. Es precisamente su madurez que le permite desaprobar sin condenar. Pero él tiene una idea clara de la verdad y el error y de sus convicciones que él no negocia. El amar a tu hermano no es, o pensamos a veces que amar al hermano es no tener posiciones cerradas. Eso no es amar al hermano. No es tolerar sus formas cerradas. Amar al hermano es tú poderle servir y tener la disposición de servirle a pesar de que estás en desacuerdo con él, pero tener la suficiente valentía para confrontarle en su error. Tú no tienes que compartir sus posiciones. Tú tienes que pensar, cuando tú quieras pensar en amor verdadero, tienes que pensar en Cristo, que estuvo dispuesto a lavar los pies de Judas, sin compartir sus convicciones. Tú tienes que pensar que el amor es más visto cuando tú tienes un servicio desinteresado a expensa de tu sacrificio. Tú quieres pensar en amor, tú tienes que
recordar el encuentro que Cristo tuvo con este joven rico, a quien el texto dice que Cristo amó. Cristo le amó, dice el texto. Pero amándole, le confrontó, lo pegó contra la espada y la pared, lo puso en una bifurcación, o tus riquezas o yo, pero no las dos cosas. Y cuando él no estuvo dispuesto a abrazar la verdad, Cristo lo dejó ir en el error. Porque él hizo espacio para el joven rico en la verdad. Cuando el joven rico rehusó abrazar la verdad, Cristo lo dejó ir triste y cabizbajo, como dice el texto. ¿Por qué? Porque yo no te voy a abrir el espacio estando tú en el error. Ahora tú entiendes mejor lo que es discernir la verdad del error y en qué consiste amar al otro. Juan no tiene esa actitud abierta, posmoderna, inclusivista a lo largo de su carta. En el texto de hoy, él nos dice en el versículo 4, vosotros sois de Dios, ese es un grupo, y ellos son del mundo, ese es otro grupo, no ambas cosas. Nosotros vimos a lo largo de esta carta, como Juan le dice en un momento dado, si no tienes al Hijo, tampoco tienes al Padre. En otro momento le dice, si no estás en la luz, estás en las tinieblas. Más adelante le dice, si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Luego le dice, si aborreces a tu hermano, entonces ya no eres hijo de Dios. Y en otro momento le dice, el que no guarda sus mandamientos no es de Dios. Si Juan estuviera aquí leyendo esta carta o escribiendo esta carta, todo el mundo, mucha gente lo tildaría de legalista. Eso no es legalismo. Es saber la diferencia entre Dios y las tinieblas. Pablo tenía exactamente el mismo abordaje cuando tenía que ver con su generación. En 2 de Tesalonicenses 3, versículo 6 dice, ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Bueno, hasta ahí lo entendemos, si anda desordenadamente, si anda quizás en vicio, en drogas, en alcohol, en prostitución, pues tenemos que apartarnos de él, o cualquier otro tipo de pecado nocivo, quizás no tenemos que apartar de él. Pero el texto no termina ahí, sino que Pablo dice que nos apartemos de todo hermano que ande desordenadamente, coma, y no según la doctrina que recibiste de nosotros. Wow. Pablo está diciendo que tenemos que apartarnos incluso de hermanos que no están caminando conforme a la enseñanza, a la doctrina que ellos recibieron de parte de él. ¿Por qué? Porque él conoce nuevamente que esos hermanos tienen un carácter destructor, se convierten en instrumento del mundo de las tinieblas, socavan la base de la verdad, socavan la base de tu vida, socavan la base de la iglesia. Y cuando tú vienes a ver, la iglesia ha sido destruida. Algunos pudieran decir, pastor, no entiendo. ¿Qué no entiendes? Bueno, porque por un lado me mandan a amar al hermano, me mandan a amar hasta a mis enemigos. Por otro lado me mandan a apartarme de aquellos que incluso no comparten la doctrina. ¿Cómo es? Ese es el espíritu de sabiduría detrás del cual yo como pastor estoy para nuestra iglesia. Sobre todo en este tiempo. Es el espíritu que condena a los fariseos y deja ir a la mujer tomada en adulterio. Es el espíritu que sabe caminar y tomar las decisiones en cada bifurcación, reconociendo qué es lo que Dios quiere que hagamos. Muchas veces yo creo que lamentablemente muchos de nosotros no hemos sabido conocer la diferencia porque hemos recibido la enseñanza muy preparada, muy condimentada, pero ya lista para comer, prácticamente hasta digerida en ocasiones, 1, 2, 3, 4, pero sin necesariamente forzarnos a pensar a través de la enseñanza. Y eso es lo que estamos tratando de desarrollar en estos momentos de parte de nuestras ovejas. Spurgeon decía que la línea divisoria entre lo aceptable y lo condenable es sumamente fina. La línea divisoria entre lo aceptable y lo condenable es extremadamente fina. Quizás esto te pueda ayudar
una copa de vino, que ellos incluso compartieron y que compartían en los tiempos, en el primer siglo, quizás pudiera ser aceptable. Para algunos, 2 y 3 sería, o para todos, dependiendo de tu grado de embriaguez, quizás ya es condenable. Y te das cuenta entonces que ciertamente hay una línea muy fina muchas veces entre una cosa y la otra, pero esa es la vida de la sabiduría. Toda la palabra de Dios está revelada de esa manera, pero no lo hemos visto. Déjame leerte este proverbio. Este proverbio te va a ayudar a entender qué es lo que yo estoy tratando de explicar y detrás de qué estamos como líderes en esta iglesia para ayudarle a ustedes a vivir de la misma manera. La palabra de Dios nos llama a la sabiduría. Proverbios 26, versículo 4, dice algo totalmente opuesto de Proverbios 26, versículo 5, uno debajo del otro. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Próximo versículo, responde al necio según su necedad, para que no seas sabio ante sus propios ojos. Pastor, no entiendo. Si tú lees el libro de Proverbios y comienzas a leerlo con cuidado del principio, dice que es un libro escrito para ¿qué cosa? Para desarrollar sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos. Entonces, ¿cómo es que confronto al necio o no confronto al necio? Porque en un momento me dice no le responda al necio. Próximo versículo me dice que le responda al necio. Depende de las circunstancias de la vida y depende del necio. Hay necios a quien tú no le respondes para que sea condenado por tu silencio. Escucha lo que el texto dice, no respondas al necio de acuerdo con su necedad para que tú no seas también como él. Si le responde en su necedad, te vuelves como él. Pero a otros necios hay que responderle para mostrarle que ellos no saben de lo que están hablando. Versículo 5, responde al necio según su necedad para que no sea sabio ante sus propios ojos. Cuando tú le respondes, le muestres la verdad y le muestres tú no tienes idea de lo que hablas, él sabrá que él está en su necedad. Y la única manera de yo saber la diferencia entre uno y otro es si yo tengo discernimiento. Y la persona que nos da a nosotros discernimiento aparece en el versículo 4, cuando me dice que es mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Esa es una referencia al Espíritu de Dios. Él me ha sido dado para discernir la verdad, iluminar la verdad, separarme del error, guiarme por los caminos, evitarme tropezar. Ahora, y que yo pueda entonces estar en paz, que yo no sea confundido, que yo no sea desviado. Y que en cada situación yo sepa con sabiduría saber por dónde voy a caminar. Ahora escucha. Yo defiendo el hecho de que cada hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios. Yo defiendo el hecho de que cada hijo de Dios ha sido llamado a discernir la verdad del error. Yo defiendo el hecho de que cada hijo de Dios tiene la capacidad para ejercer cierto discernimiento. Pero de ahí a asumir que yo no necesito guianza o maestros, por eso que yo acabo de decir, no. Porque no todo el mundo tiene el mismo discernimiento. Tú no puedes decirme que tienes buen discernimiento si tú no conoces la palabra. Si tú no conoces la palabra a profundidad, para manejarla con precisión, tu capacidad de discernir está profundamente afectada. Tú no puedes decirme que tú tienes la habilidad de discernir si tú no vives una vida de santidad y de comunión con Dios. Porque el discernimiento es el resultado de yo vivir en comunión con Dios, en una vida de santidad, donde Dios entonces, debido a esa comunión con Él, me da de la plenitud de su Espíritu, y la plenitud de su Espíritu me permite iluminar su verdad con la cual yo he educado mi conciencia, y ahora
yo puedo discernir correctamente. Pero sin visitar esta palabra y conocerla en detalle, yo no puedo tener la misma habilidad de discernimiento. Sin tener una vida de comunión con Dios y no tener llenura del Espíritu, yo no puedo tener una buena capacidad de discernimiento. Y te das cuenta de lo que estamos falto hoy en día. Por la misma llenura, esta palabra fue revelada de manera infalible a los profetas y apóstoles. Y uno de ellos nos dice, en el versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Ese mundo no tiene ese espíritu de discernimiento, no tiene luz, no tiene dirección, porque no cuenta con la revelación de Dios. Y yo creo que muchas veces nosotros pensamos que podemos discernir el mundo de la verdad de Dios cuando pensamos que el mundo es carnalidad. Cuando pensamos que el mundo es sexo, pornografía, drogas, alcohol, bonches. Cuando pensamos que el mundo es eso, entonces inmediatamente decimos, bueno, yo lo puedo discernir. Pero no es ahí donde está el problema, es en sus formas sutiles, en aquellas que son presentadas a nosotros a través del mundo de las ideas, a través de lo que la universidad me presenta, todo este mundo posmoderno, todo este abordaje a mi educación, que luego yo importo sin darme cuenta a la educación de la palabra. Es ahí donde está el problema muchas veces. Y ese es el error que yo necesito saber discernir, que yo necesito identificar, combatir y eventualmente destruir, porque de lo contrario me va a destruir a mí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Recuerda que estos son nuestros maestros. Nuestros maestros hoy no son los gnósticos. Nuestros maestros son los del mundo posmoderno, que tiene una concepción de la verdad completamente contraria a lo que la palabra de Dios revela, que han ido cambiando la mente, la forma de pensar del hombre, y que cuando eso comienza a infiltrarla a la iglesia, ese cristiano ahora toma una perspectiva posmoderna del mundo y de su fe, y cuando tú le confrontas, él se irrita porque él no sabe que está en el error. Y él piensa que tú solamente estás siendo legalista. Lamentablemente, ese cristiano influenciado por el mundo posmoderno tiene pocas convicciones y las que tiene son muy débiles, son negociables, tienden a ser muy abiertas. Y la realidad es que ese cristiano que no quiere ser dogmático prácticamente en nada de la vida, no está compartiendo necesariamente el Espíritu de Cristo a través de su palabra. ¿Cuál es la razón para no ser dogmático de acuerdo a este movimiento? Bueno, es que nadie sabe. Nadie tiene la verdad. Bueno, yo estoy de acuerdo que solamente Dios tiene la verdad y Él también lo sabía y por eso me la dio. Para que como Él solamente, como la tenía solamente Él, yo la pueda tener también. Y por eso nos dice Pablo que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú te das cuenta que ahora tú puedes con la verdad y por la llenura de su espíritu diferenciar, discernir lo bueno de lo malo, la verdad del error, lo armónico de lo desarreglado, lo apropiado de lo inapropiado, lo ordinario de lo extraordinario, lo común de lo sublime, lo profano de lo sagrado, lo corriente de lo especial, lo lógico de lo ilógico y lo bíblico de lo no bíblico. Es a través del discernimiento que Dios nos da. Pero muchos hoy no saben cómo hacer eso, ni siquiera quieren. Ahora déjame decirte en las propias palabras del movimiento postmoderno, por qué ellos tampoco quieren ser dogmáticos. Déjame leértelo. Porque según ellos, la iglesia está indefectiblemente atada a la cultura. Y por tanto, todo aquello que es parte de la cultura deberá encontrar su espacio en la iglesia. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. La cultura no ha sido formada por el Espíritu de verdad.
La cultura no ha sido formada por el Espíritu de Dios. La cultura ha sido formada en el mundo por el espíritu del error, en medio de las tinieblas. A eso es que la palabra se refiere cuando dice que la luz, Cristo, vino al mundo, pero las tinieblas del mundo las rechazaron. A eso es precisamente que se refiere. Cristo no nos dijo que las tinieblas del mundo son nuestra guianza, sino que nosotros somos la luz del mundo que yace en tinieblas. Nosotros tenemos la luz de la verdad y con esta luz estamos supuestos a penetrar las tinieblas del mundo y no permitir que las tinieblas del mundo nos penetren a nosotros. Pero este mundo posmoderno ha querido hacer de las tinieblas una celebración y decir que tenemos que abrazar esa cultura como parte nuestra, olvidando que Pablo le escribe a los Corintios en 2 de Corintios 6:17 y le dice, salid de en medio de ellos. ¿Por qué? Porque son tinieblas, porque están en tinieblas y no pueden alumbrarte. Esa es la razón por la que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, de tu cultura. Si tú lees a Josué 24:3, encontrarás que Abraham era un idólatra, que vivía con sus padres en Ur de los Caldeos, adorando ídolos. Y de esa idolatría cultural, Dios lo quiso sacar. Esa es la razón por la que Dios le dice al pueblo judío, le dice a Moisés, sácame mi pueblo de esa cultura pagana de los egipcios y sácamelo al desierto donde no hay cultura corrompida para yo relacionarme con ellos. Y el problema fue que sacaron al pueblo de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Y así pasa hoy, sacamos al cristiano del mundo, pero el mundo no sale de ellos. Esa es la misma razón por la que Daniel rehúsa ser culturalizado, mundanalizado, babilonizado. Cuando él llega a Babilonia con sus 3 amigos, esto era lo que usualmente solía ocurrir. Es que el nuevo rey que importaba a estos individuos, aquellos que eran más inteligentes, los instruían en toda la ciencia, todo el saber de la nueva cultura. Les cambiaban su idioma y hasta su dieta se lo cambiaban. Y Daniel y sus 3 amigos rehusaron incluso comer de la dieta para no ser babilonizados, para no abrazar la cultura, reconociendo que la cultura está llena de tinieblas y no de luz. Sal de en medio de ellos, es el llamado de Pablo para los Corintios. Eso es lo que hace que el profeta Isaías lance esta advertencia para el pueblo de Dios y para nosotros. Isaías 5, 20, 21. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Ay de ellos, que aquello que es dulce le llaman amargo, lo que es la verdad le llaman error, lo que es error le llaman verdad, y que tienen una inteligencia ante sus propios ojos. Wow. Tenemos que recordar que en este mundo posmoderno, Satanás ha logrado infiltrar su falsedad de tal manera que aún algunos de sus mejores, de los mejores de Dios, están siendo confundidos y todos nosotros somos capaces de ser confundidos. Llegará un tiempo, dice la palabra de Dios, donde Satanás hará tan grandes prodigios que aún los elegidos podrán ser confundidos. Y la única razón por la que no serán es porque Dios intervendrá a favor de los suyos. Pero tú tienes hoy de los mejores entre nosotros. Tú tienes el gran académico M.T. Wright, gran académico del Nuevo Testamento, que ahora tiene una nueva perspectiva de la doctrina de la justificación, donde él entiende que ni los católicos ni los protestantes evangélicos tienen la razón. Él tiene una nueva teoría de cómo el hombre es justificado después de 2000 años de historia. Y entonces han tenido que salir R.C. Sproul y John Piper y Michael Horton y Sinclair Ferguson
y muchos otros a enfrentarlo en su error. Nuestros mejores caen en el error de la falsedad de parte del espíritu del engaño. Si no fuera por algo que la palabra de Dios revela en el versículo 6 del texto de hoy, yo no tuviera esperanza. Pero el versículo 6 dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Nosotros somos de Dios. Tenemos que probarnos ahora a ver si somos de Dios. En esencia el texto nos llama a probar 4 cosas. Nos llama a probar los falsos maestros, llamados falsos espíritus. Nos llama a probar las enseñanzas de los falsos maestros. Nos llama a probarnos a nosotros mismos para ver si somos de Dios. Y nos llama a probar los seguidores de los maestros. De manera que es mi responsabilidad ahora probarme a mí mismo para saber si yo estoy en la verdad. Y la manera como esa prueba es llevada a cabo es si yo estoy sometido y guiado a la palabra de Dios. Porque aquellos que son de Dios nos oyen esta verdad. Y los que no nos oyen, no escuchan esta verdad.